de que a lo mejor va a haber una hibernación en nuestro país, que se recomienda eso. Vemos estos 4 cuadras de personas que no andan jugando en la calle ni andan en fiestas, ¿no? Andan haciendo sus trámites porque necesitan recursos para vivir. Diputado Vidal, usted había quedado con la palabra después de la conversación con el diputado Belolio. Sí, tengo muchas ganas de contestar al diputado Belolio, pero necesito comentar algo antes, que durante la pausa me habló el diputado Patricio Melero de la UDI, de los diputados que están conectados, porque falleció el alcalde Nelson Orellana de Tiltil. Y no puedo seguir la conversación con ustedes sin poder mandarle un abrazo, mis condolencias a su familia, a toda la comunidad de Tiltil. Él está con COVID positivo desde hace algunas semanas, pero también sufrió un infarto hace algunos días. Desconozco la razón de su fallecimiento, pero esto es de verdad desgarrador, terrible. Nada, ese abrazo para la comunidad. No creo que importe mandar ese saludo en un momento tan difícil. Gracias. Diputado Vidal. Sí, es difícil, de verdad me golpea. Es una comuna pequeña, muy querida en la zona norte de la ciudad de Santiago, y de verdad que es una triste noticia. Difícil seguir el tono antes, pero voy a intentarlo. A mí me llama un poco la atención los términos en los cuales el diputado Belolio explica el por qué se reacciona ahora, 3 meses después, y no se hizo en marzo, porque supone que que las cosas en el fondo iban a ocurrir igual, y eso no es verdad. Las medidas que se pudieran ejecutar en marzo son las que hacen, o sea, las medidas que se ejecutaron en marzo son las que hacen que estemos en la situación en la que estamos. Si hoy día somos un país líder en el mundo en cantidad de contagiados, que uno puede decir es que Chile tiene una gran capacidad de contagio, pero también somos líderes en la cantidad de fallecidos reportados por millón de habitantes, es porque lo que se hizo antes entonces no funcionó, porque hay otros países en el mismo momento que Chile, en el resto de Latinoamérica, que tenían la experiencia de Italia y de España a la vista y que hicieron cosas distintas y que han tenido resultados mejores, y hay países que lo han hecho mucho peor, como Brasil, y que están mucho peor. O sea, de verdad, si hubiese marcado la diferencia, si es que el ministro Mañalich no nos hubiese dicho mediados del mes de abril que las personas ya podían salir a tomarse una cerveza con los amigos, compartir una empanada. O sea, de verdad que la nueva normalidad, que el alcalde Lavín abriendo la Pumán, que sí influyeron en la opinión pública. Había una especie de apuro por tratar de darle señales de normalidad al país, de decirle que en realidad ya había que empezar a planificar un retorno seguro. Y hoy día, lo que dice el ministro Parry, lo que es evidente, lo más probable es que los niños no vuelvan a clase en todo lo que queda del año. Pero recordemos que a mediados de abril todavía estaba la duda si es que los niños volvieron o no volvían a clase el 27 de abril, porque el ministro de Educación fue el que puso la duda. Entonces, si hubiésemos hecho las cosas distintas, si hubiésemos sido más rápidos, si hubiésemos tenido este ingreso de emergencia como lo hizo Estados Unidos, lo hicieron países europeos en marzo y no ahora, porque los recursos estaban, que es lo que siempre dijimos, los recursos estaban, era un tema de voluntad y de decisión. Si esa decisión se hubiese tomado antes, quizás hoy día no estaríamos en la situación tan dramática en la que Chile está. Yo hubiese querido que no llegáramos a este punto. Hicimos lo posible, lo advertimos a tiempo. El gobierno no quiso escuchar. Y yo creo que los parlamentarios chilenos cometen un error. Confunden lealtad con obsecuencia. Y han sido tremendamente obsecuentes con todas y cada una de las propuestas del gobierno. El caso del postnatal de emergencia que mencionaba el alcalde del PIN era tan simple como que el gobierno hubiese respaldado la medida, se hubiese sentado con los parlamentarios, hubiese modificado el proyecto, y como dice el diputado Ramírez, si ahora tiene una mejor idea, se modifica esa mejor idea y se amplifica. Pero en vez de eso, el gobierno se opuso al proyecto y amenazó con la inconstitucionalidad, en vez de decir que era una buena idea y tratar de abrazarla y juntos poder resolver el problema. Y una pregunta. Entonces, al final, ¿en qué queda? Sí, ¿Qué hace? Es que, a ver, estamos hablando de marzo, si se sabía o no se sabía. En marzo, por lo menos, al menos se sabía que esta pandemia estaba afectando a todo el mundo, que en el hemisferio norte estaba matando a mucha gente. ¿Por qué no se planificó? Si ese es el tema. ¿Por qué no se planificó? Y quizás se tenía que aplicar en abril, pero ¿por qué no se planificó desde ese momento cuáles iban a ser las ayudas, cuál iba a ser el mecanismo, cuáles serían los montos en caso de que Chile tuviese que entrar a una cuarentena total? Si el tema que le planteamos al diputado Ramírez, que quedó pendiente, el tema que planteamos es que efectivamente en marzo quizás nuestro número de contagiados era obviamente menos que el de ahora. Pero el tema es que ahora, con estos números, si yo se lo vuelvo a repetir, con más de 3.000 personas muertas, ayer el doctor Sebastián Ugarte decía que nos faltan un mes todavía para llegar al pico, que no estamos en el periodo más malo. ¿Por qué no se planificó con la suficiente antelación cuál iba a ser el plan económico de rescate para que, llegado el momento, se aplicara de inmediato y no tuviéramos que esperar, por ejemplo, que hoy día se tome toda la semana en tramitarse este proyecto de ley, diputado Ramírez? Montserrat, mira, déjame recapitular un poco.
El último día de clases de los niños fue el viernes 13 de marzo. Eso significa que el gobierno a mediados de marzo tomó una medida muy drástica. Las primeras cuarentenas totales se tomaron ese mismo fin de semana. Pero el sábado 14 de marzo. Diputado, espéreme. No, se pidieron a presión de los alcaldes y el ministro Mañalich dijo que se había arrepentido de suspender las clases. Y eso lo dijo hace poco. Pero en los efectos se tomó igual. No, pero espérese. Es que la decisión se tomó, y no solamente eso, sino que hoy día uno oye a muchos expertos en educación decir que fue un error suspender las clases en todo Chile. Por ejemplo, en Coyhaique, usted sabía que en la región de Aysén no hay ni un solo fallecido por COVID. Y esos niños quizás por eso, porque no hay había, un daño para los niños de no ir a clase. Se suspendieron a tiempo las clases. Pero por eso yo no sabemos. Lo que yo le estoy tratando de decir es que no era tan obvio de que todos tenían que irse para la casa. Pero eso ya es discutible y la medida se tomó. Si lo relevante es lo que se hace en Montserrat, más de lo que se dice. Entonces, ya, se suspenden las clases. ¿Cuándo entró el proyecto de protección al empleo? En marzo. ¿Cuándo se anunció el envío del proyecto para ayudar a las pymes? En marzo. ¿Cuándo se presentó el proyecto que vamos a discutir hoy día en la Cámara de Diputados para las personas que boletean? Se presentó en el Congreso en abril. Se anunció a principios de abril. Ahora, todo esto en un timing que conocíamos en marzo, usted se debe acordar bien, Montserrat. Todos pensábamos, el gobierno lo dijo, el Colmet lo dijo, todos los epidemiólogos de Chile lo dijeron y nadie lo contradijo, de que el pic de la pandemia se iba a producir la última semana de abril, ¿se acuerda? Entonces Chile se preparó para el pic de la pandemia la última semana de abril. Cuando el diputado Belolio dice que en marzo no sabíamos lo que íbamos a vivir hoy día, se refiere a eso. Nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni médico, ni economista, nadie dijo de que en julio íbamos a estar en el pic como estamos ahora. Incluso ahora, el doctor Ugarte, como usted dice que ni siquiera ahora estamos en el pic, que falta un mes. No lo sabemos. Y por eso el gobierno ha tenido la actitud de ir. En materia de cuarentena... Todos sabíamos, diputado Ramírez, todos sabíamos que al menos 3 meses venían momentos difíciles. Abril, mayo y junio. Todos sabíamos. Pero son 3 meses. Y por eso se tomaron... 9 meses. Perdón, discúlpeme. Yo estoy recapitulando con usted. Sí. Lo estoy apoyando en lo que dice, porque creo que sus fechas son consistentes. Aquí, por eso yo interrumpí al diputado Belolio que en marzo no se sabía nada, en marzo se sabía todo. No, Julio César, yo no dije eso. Bueno, Julio César, aquí mismo en los canales eso lo entendí hubo personas que transmitieron que iban a haber 7 millones de contagiados en abril. Y eso no pasó. Entonces, claro, es fácil proponer soluciones con la información que tenemos hoy día y criticar las decisiones que se tomaron en el pasado. El gobierno tenía que disponer las medidas que había que adoptar y la intensidad de estas ha variado según la contingencia. Ese es mi punto. Jaime, lo primero que había que hacer era el ámbito sanitario. Jaime, diputado Belolio, Jaime, lo que yo no entiendo de su argumento, que es donde yo quería al fondo, ¿por qué la gente hoy día necesita más dinero que en abril? ¿Por qué? ¿Por qué un chileno que en abril ya no tenía pega, ya no podía manejar su colectivo, ya no tenía nada, necesitaba 60 lucas? ¿Y por qué hoy día en junio, discúlpeme, por qué hoy día en junio necesita 100 o más? Y necesita caja, necesita todo. No es lo mismo no tener pega un mes, sino tener la pega 5 meses, Julio César. Disculpe, se tiene que ir Felipe del Pin a la mesa COVID. Yo quiero decir lo siguiente a Jaime, ¿no? En febrero, cuando nos reunimos con el ministro Mañalich, el ex ministro, nos planteó lo grave que era la situación. Todavía no teníamos ningún caso en Chile. Nos habló de lo que iba a ser esta pandemia, y él lo tenía muy claro. Era algo muy, muy grave que se venía, y se planificó. Yo creo que entre los logros, y esto hay que reconocerlo, se logró poder transformar muchas camas, ¿no?, de tratamientos normales a camas de cuidado intensivo. Logramos tener un número muy importante de respiradores mecánicos. Eso hay que reconocerlo. Tenemos una baja tasa de mortalidad, de letalidad, con respecto al número de contagiados. Aquí, para que nos hagamos una idea, nosotros tenemos 10.000 contagiados por cada millón de habitantes. Si fuéramos Brasil, tendríamos 2 millones de contagiados. 2 millones de contagiados si nos comparáramos con Brasil, porque tenemos 10.000 por cada millón de habitantes. Es un número muy alto. Yo creo que nos sitúa dentro de los países más altos. El sexto, dice Montserrat, yo creo que va más allá, de acuerdo a una estadística y que yo voy siguiendo.
siento que estas situaciones, lo social, el aporte económico, el gobierno fue mezquino, se guardó plata, trató de manejar esto en el tiempo, ¿ya? Y la necesidad era ahora. Los recursos, lo podemos discutir con el diputado Belolio, existen, están. Había ahorro por parte del Estado, y lo dijimos muchas veces, ¿no? Y había la posibilidad de también endeudarse a bajas tasas. Felipe, y yo disculpa, Julio César. Lo que me sorprende, lo que me sorprende lo que dice, como para seguir la conversación del diputado Belolio, es que me dice, es que antes estaba un mes nomás sin trabajo, pero la gente que se quedó sin trabajo no tiene capacidad de ahorro. La cantidad de gente que está en DICOM, la gente que está bicicleteando, que tiene un costo de vida súper cara, gente, da lo mismo que la gente tenga un mes sin pega o 4, si no tiene dinero guardado. No hagamos una caricatura de lo que yo he dicho en este programa. Para retirarme, porque no voy a dejar esperando a Blumel ahí al otro lado. A ver, alcalde del PIN, para terminar, sí. Sí, pero por último, para el respeto a la familia de Nelson Orellana, el alcalde de Tiltil, dirigente de la Asociación de Municipios Rurales, una pérdida muy grande para todos, para Tiltil, para su familia, sin lugar a dudas, principalmente, y para el mundo municipal, ¿no? Para ellos todo un abrazo solidario y una víctima más de esta tremenda pandemia, de este virus que es tan asesino y que nos obliga a tomar cada vez medidas más fuertes para poder contenerlo y superarlo en todos los ámbitos. Quedarnos en la casa, tratar de salir. Son múltiples las razones por las que se sale: por irresponsabilidad, por necesidad, por hambre, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo desde el gobierno, oposición, Felipe quiere la moneda. Nuestra gente sufre menos. Felipe quiere la moneda. Jaime, volvemos con usted para entenderlo. A lo mejor yo no entendí lo que quiso decir. Vamos a tener tiempo para caricatura, lo que yo dije. Por eso, para debatirlo. Va a tener la palabra. Vamos a